la idea es hoy dar un cierre de este panorama que es adentrarnos un poquito en las realidades de las personas con discapacidad, que como dijimos va siendo bastante singular porque o sea, uno se debe basar en la realidad y las experiencias de cada persona para determinar el nivel o el grado de limitación que tenga la persona de por sí. Por lo tanto, hablamos de situaciones de discapacidad que van siendo únicas y singulares como entidades de acuerdo a la persona. No todas las personas, a pesar de compartir una misma condición, una misma discapacidad, pasarían exactamente por la misma experiencia. La experiencia se construye con las limitaciones que pueda tener la persona, pero en relación al entorno en el cual se maneja y la realidad concreta del espacio físico y ambiental en el cual se vincula. Así que bueno, hay varios factores, ¿no?, a la hora de comprender esto entender la realidad de las personas con discapacidad. Hoy vamos a avanzar. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior compartimos lo que eran las discapacidades motrices y las discapacidades sensoriales, donde ustedes conocieron un poquito de lo que es la discapacidad visual y la discapacidad auditiva? Qué bueno saber de que les haya quedado dando vueltas ahí el interés de conocer un poquito más, de contar con más herramientas, porque hacia eso vamos, ¿sí? El día de hoy vamos a compartir estas dos realidades que tienen que ver con la discapacidad intelectual y la condición del espectro autista. Que por ahí, ¿por qué lo separé en realidad a las otras realidades? Justamente porque tal vez son las menos evidentes, ¿sí? ¿A qué me refiero con menos evidente? Que si ustedes ven un usuario en la calle, van a ver de que no necesariamente ustedes se van a dar cuenta de que esa persona puede estar en una situación de discapacidad intelectual. Lo mismo que las personas del espectro autista. Más allá de que puedan ser evidentes algunas conductas, estas conductas no siempre están presentes y uno, sobre todo en situaciones sociales, no necesariamente va a estar muy claro de que se trata de una persona de la condición del espectro autista, ¿sí? Así que está bueno conocerlo porque nos permite dar lectura a esas conductas, a esos comportamientos y ponerlos en el marco de esa realidad que está pasando esa persona, ¿sí? Más allá de un diagnóstico que tenga o no. Vamos a comenzar con lo que es la discapacidad intelectual. Por ahí para que, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de las discapacidades, de las clasificaciones o de los tipos, hablábamos que eran como paraguas, ¿sí? Quiero recordar de nuevo esta idea porque dentro de este concepto se van a encuadrar y se van a guardar muchos cuadros que están relacionados a lo que es la discapacidad intelectual. ¿Qué queremos decir cuando se habla de discapacidad intelectual? Bueno, habla de todas aquellas limitaciones que pueda tener una persona a nivel, digamos, intelectual, a nivel de sus aprendizajes, pero también que se van expresando en sus conductas adaptativas, ¿sí? Así lo dice este concepto que es del Manual de la Salud Mental. Y cuando uno va a ver cuáles son las conductas adaptativas, son aquellas conductas en las cuales nosotros ponemos en juego, por ejemplo, habilidades prácticas cotidianas. Hablamos de vestirnos, de cocinar, de sentarnos a leer un libro, habilidades sociales que tengan que ver con la vinculación y la interacción, y conceptuales que ya tienen que ver con habilidades concretas para adquirir conocimientos, ¿sí? Aparecen limitaciones, habla de limitaciones significativas, es decir, que realmente la persona tenga un obstáculo para desarrollar alguna de estas actividades. ¿Y qué es lo que caracteriza la discapacidad intelectual?
es que esta limitación concreta tiene que estar presente antes de los 18 años, ¿sí? Para denominarse discapacidad intelectual, si sucedió y apareció esta realidad de limitación posterior a los 18 años, ya se habla de otros cuadros. Por ejemplo, doy un ejemplo, un adulto que ha tenido un ACV, un accidente cerebrovascular, que queda con secuelas de los daños que pudo haber hecho este ACV, puede tener limitaciones a nivel social, porque tal vez no pueda hablar, puede tener limitaciones a nivel práctico, porque capaz que no pueda comer, puede tener limitaciones en el aprendizaje, porque tenga problemas de memoria, pero no se encuadraría en la discapacidad intelectual, sino justamente en secuelas de un accidente cerebrovascular, ¿sí? Que eso está bueno distinguirlo porque habla de realidades distintas, ¿sí? Y van a ver que este concepto de discapacidad intelectual va un poquito más allá de que haya o no haya algún cuadro patológico en el medio. ¿Qué es lo importante? Como decíamos, que va a aparecer antes de los 18 años, hasta los 18 años. Es decir, que una persona puede ser, digamos, diagnosticada o etiquetada como una persona con discapacidad intelectual hasta los 18 años. Posterior, ya no sé. Estas habilidades adaptativas que les decía, habla de 3 áreas concretas. ¿Cuáles serían los ejemplos de estos? A nivel conceptual, ahí entra en juego todas las habilidades, competencias que nosotros utilizamos para lo que son nuestros aprendizajes. La memoria, las habilidades de lectura, de escritura, inclusive nuestro manejo y conocimiento del número, los cálculos, ¿sí? Por eso habla de la matemática, no de la matemática como materia de por sí, pero sí como nuestra habilidad para resolver problemas utilizando las cantidades y los números. Desde lo social, esta conciencia de ponernos en el lugar de los demás, ¿sí? de identificar los sentimientos. Vieron esto de la empatía que decíamos, hay esta habilidad de uno ubicarse en el otro lado, y eso generalmente las personas que presentan una discapacidad intelectual está bastante dificultado, ¿sí? El reconocer, identificar sentimientos, emociones, como también ciertas prácticas sociales que tengan que ver, por ejemplo, con la cortesía. Vieron estas normas que uno dice, bueno, cada vez que ingresamos tenemos que saludarnos, tenemos que pedir disculpas, tenemos que pedir permiso, tenemos estas normas. Como cuesta la comprensión de estas estructuras que son más bien abstractas y sociales, cuesta incorporarlas también, ¿sí? Entonces puede haber muchas fallas en ese punto. Y a nivel de las áreas prácticas, está muy relacionado, como les decía antes, a todo esto del cuidado personal. Y también se ve muy claro en lo que es la organización. Cuando hablamos de organizaciones, que, por ejemplo, una persona pueda realizar una serie de tareas juntas. Primero un paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso. Cuando esta cadena de pasos se hace muy larga, las personas con discapacidad intelectual suelen tener fallas a la hora de organizarse. Empiezan con lo primero y ahí nomás lo limitaron, digamos, a la acción y se quedaron con esos primeros pasos, no pudiendo encadenar con los siguientes, ¿sí? Necesitan de otros apoyos para hacerlo. Puede haber algunas dificultades para lo que es el conocimiento del dinero, ya que puede haber problemas para entender los números, como decíamos, o las cantidades. Imagínense que el dinero, que es un objeto social, que tiene un significado social, una representación social de cantidad y de valor, también esta comprensión está bastante condicionada, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que tenga que ver con la seguridad personal,
esta noción de peligro, los cuidados propios de salud, identificar que no estoy bien, identificar que estoy en riesgo, identificar que algo me duele y que es importante, ¿sí? Las personas con discapacidad intelectual pueden tener ciertas dificultades en estos puntos. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza concretamente a estas personas? Y bueno, esto cuando hablamos de funcionamiento intelectual, tiene mucho que ver con esto de la solución de problemas. Nosotros normalmente en nuestra vida cotidiana estamos todo el tiempo solucionando problemas, ¿sí? No sé, me siento a escribir, saco una lapicera y la lapicera tiene una tapa, ¿sí? El problema es que para comenzar a escribir, tengo que, por ejemplo, sacar la tapa. Nosotros estamos muy habituados a resolver pequeños, medianos y grandes problemas, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? Muchas veces un mínimo problema representa una situación que debe ser aprendida y ejercitada muchas veces para identificarlo como problema y también después para darle solución, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que se puede ver muchas veces en estas personas? Es que a la hora de ejecutar una actividad y enfrentarse a un problema, por mínimo que parezca, a veces no pueden resolverlo, ¿sí? Entonces, claramente tiene que ver con que este funcionamiento intelectual, que muchas veces habla de una velocidad de razonamiento un poquito más lenta, ¿sí? Hace de que los problemas muchas veces no se puedan resolver, ¿sí? Esto, cuando lo digo dificultad para resolver problemas, no implica que no pueden resolver nada, ¿no? No. Con los apoyos y las mediaciones necesarias, como les decimos siempre, con las ayuditas que estén justo en el momento justo, todo lo pueden hacer, ¿sí? Hasta muy difícil que parezca. Pero que es importante de que hay este perfil de resolución de problemas que puede verse limitado a la hora de enfrentarse sobre todo ya a problemas un poquito más complejos. Puede haber dificultades para hablar. ¿Por qué? No necesariamente porque haya problemas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la discapacidad motriz decíamos, las personas tienen dificultades para articular, para mover sus lenguas, para mover sus músculos de los labios, para pronunciar? Aquí generalmente los problemas del habla, concretamente, están en procesos más superiores que tienen que ver con el cerebro y que nos van indicando que el modo de cómo se va relacionando la información es diferente al del resto de las personas, ¿sí? Puede ser porque demore un poquito más en el tiempo, que por ahí esa es la característica más común, o puede ser porque haya fallas en la comprensión de cómo armar una palabra, una frase. Por lo tanto, el modo de reproducirla también es erróneo, ¿sí? Entonces, ahí empiezan a aparecer los problemas del habla. Pero es muy común ver personas con discapacidad intelectual que también tengan dificultades en la pronunciación o en el habla concreta, ¿sí? En sus producciones. Podemos ver un pequeño retraso a nivel psicomotor. Si bien ellos no tienen problemas motores, y más si no hay lesiones, no hay nada asociado, pero se puede ver que como los aprendizajes terminan siendo un poquito más lentos, el ritmo propio del desarrollo también va siendo más lento. Entonces, ¿qué se termina evidenciando? Que, por ejemplo, yendo a la niñez, se termina viendo de que un niño se sienta unos meses más tarde, que cuando es tiempo de gatear, que estamos hablando de los 9, 10 meses hasta pasado el año, y no lo puede hacer, no lo aprende, no tiene intención de hacerlo todavía y lo hace mucho más tarde. O inclusive el caminar. Muchos niños con una discapacidad intelectual caminan un poco más tarde, justamente porque el caminar también incluye no solo mover los pies, sino combinar una serie de aprendizajes cognitivos
que aún su aparato psíquico no está preparado. Tenemos que ir desarrollando mucho más ese aparato psíquico, ese aparato intelectual, para que también pueda ir a la par de lo que es el aparato motor. De ahí a que se puede observar esta lentitud, podríamos decir, en el desarrollo. Eso significa de que hay fallas concretamente en el caminar, en el sentarse, en el escribir, en el tomar un elemento, no, simplemente habla de tiempo. Tiene que ver mucho con la maduración, ¿sí? Como los procesos intelectuales van madurando a un tiempo diferente, también los procesos psicomotores también se van evidenciando con mayor diferencia en el tiempo, ¿no? A nivel intelectual, como les decía, tal cual, Rita, tiene que ver con esto del neurodesarrollo, ¿sí? Que es algo único, es el caminito único que hacemos todos, pero como hay estas limitaciones a nivel intelectual, terminan evidenciándose en esas otras áreas del desarrollo. A nivel intelectual, algo que la mayoría de los cuadros de discapacidad intelectual lo tienen, son fallas en la memoria, ¿sí? La capacidad para guardar información. Ahora puede ser guardar información que la tengo de hace tiempo, esto de volver a recordarla, de recuperarla, les cuesta mucho. Y hay otras personas que directamente es como que no puedo copiar esta información y guardarla en mi cajoncito de la memoria, ¿sí? Ahí hablamos de diferentes niveles de memoria. Cuando hablamos de la memoria a largo plazo, que es esta memoria que me permite evocar eventos o situaciones o conceptos de hace un tiempo, ¿sí? Que han pasado hace un tiempo, bueno, ahí tengo dificultades para traerlo de vuelta a mi realidad. Pero hay personas que directamente la dificultad se encuentra en esto, en la imposibilidad de poder guardar la nueva información, ¿sí? Aquí presentan claras fallas en lo que es la memoria a corto plazo. Entonces, ¿qué podemos ver? Personas que uno le diga una, dos veces, tres veces la misma información, por ejemplo, el baño queda a la derecha, ¿sí? El baño queda en esa puerta, el baño queda en esa puerta. Y la persona con discapacidad intelectual puede venir varias veces a preguntarnos nuevamente qué le habíamos dicho. Que recuerda algo del baño, pero no recuerda la información, ¿sí? Bueno, tiene que ver con esta falla en la memoria a corto plazo. Esta dificultad para guardar esta información que me la acaban de decir, ¿sí? Y por ahí quiero ser y evidencio esta conducta justamente porque a la hora del vínculo social, a la hora de nosotros interactuar, que alguien venga a hacernos una pregunta, es algo que suele pasar bastante seguido y a veces no se entiende que las personas con discapacidad intelectual tienen esta limitación y pasa a ser como una cuestión de una actitud canchera, una actitud que quiere aprovecharse, ¿sí? Así que es importante dar lectura a esto. ¿Se acuerdan que yo les decía, no pasa nada si ustedes apelan a la pregunta para ver qué nivel de ayuda necesita la persona, ¿sí? Si ustedes ven que una persona pregunta 3, 4 veces, 5 veces lo mismo y le cuesta realizar la actividad, pregúntenle, ¿entendiste lo que te dije? ¿Sí? ¿Comprendiste lo que te dije? Para que ustedes tengan registro si se trata de una situación así, ¿sí? Si esa persona es capaz de después de repetirle así, el baño está en la derecha, bueno, no tiene dificultades para recuperar esa información. Pero si después les cuesta, claramente vamos a tener que ayudar de otra forma. Tal vez acompañándolo, tal vez pidiéndole que espere y que alguien lo va a acompañar al baño, ¿sí? Justamente porque estos signos o síntomas que podemos decir de fallas en la memoria, muchas veces termina siendo una cosa que socialmente puede ser evidenciado como, les vuelvo a decir, una actitud de aprovechamiento. A veces se puede entender como que quiere que le hagamos todo,
¿sí? Mira, no quiere ni siquiera abrir la puerta, no quiere ir a buscar eso y volver. O tal vez entendido con esto de que se quieren aprovechar, ¿sí?, de nosotros. Entonces, es importante saber de que esta es una de las características más generales dentro de las personas con discapacidad intelectual. Por otro lado, esto que les decía, la dificultad para entender reglas sociales, ¿sí? Nosotros vivimos rodeados de reglas sociales, de modos de comportamiento, que se van ajustando de acuerdo a dónde estamos. Es muy común para nosotros que en la casa nos manejemos de una forma, en lo seguro de nuestro hogar nos manejemos de una forma, en el modo de hablar, en el modo de dirigirnos a nuestros hijos, a nuestro marido, a nuestra esposa, y sea otro el modo de dirigirnos cuando estamos en otros contextos de trabajo, en contextos, no sé, en un examen, ¿sí? Entonces, eso nos hace que los seres humanos nos vayamos como ajustando a estas burbujas sociales. De acuerdo en qué burbuja me encuentre, voy a ir ajustando mi comportamiento. Bueno, las personas con discapacidad intelectual aprenden a comportarse, sí, pueden hacerlo, pueden aprender sin dificultad. ¿Cuál es la dificultad que presentan? El cómo ajustar la conducta a estas diferentes burbujas sociales, ¿sí? Esto de decir, no es lo mismo comportarme en mi casa con lo que mi mamá me deja hacer o con lo que mi hermano me deja hacer, comportarme de la misma forma, por ejemplo, en una escuela, en un secundario o en el trabajo, ¿sí? Este pasaje de ajuste de comportamiento que tiene que ver, hay cuestiones intelectuales, aparece la teoría de la mente ahí jugando, que es una función que tenemos todos los seres humanos de poder anticipar lo que piensa, siente y quiere la otra persona, ¿sí? Nosotros vivimos utilizando la teoría de la mente. Es decir, no sé, a ver, imagínense cuando su mamá los retaba. Hay mamás de que ni siquiera decían una palabra y al modo que nos miraban, ya sabíamos que nos habíamos mandado alguna macana y que se venía la consecuencia. Y nosotros que decíamos, no, a mi mamá no le gustó. Uy, ahora mi mamá está re enojada. Y si uno ve a la mamá tal vez no hizo más que mirar, capaz que con cierta actitud, a su hijo, ¿sí? Esa capacidad del hijo de darse cuenta que la madre está muy enojada, que va a venir consecuencias, que no es lo que la madre quiere, que la mamá está muy molesta, y toda esa interpretación que dio es la teoría de la mente en juego, ¿sí? Eso es un proceso cognitivo bastante superior que implica esto de cómo vamos relacionando nuestras funciones intelectuales, ¿no? Al haber dificultades a nivel intelectual, en el funcionamiento intelectual, puede encontrarse fallas en esta teoría de la mente, en esta función de que dificultaría, por ejemplo, que se ajusten en diferentes situaciones sociales. Ahora vuelvo a hacer la aclaración. Esto significa que todas las personas con discapacidad intelectual no pueden adaptarse a nuevos espacios sociales. No. Una persona con los apoyos y las ayudas necesarias, con alguien que esté a la par en el momento justo, que le pueda mostrar como un modelo de qué es lo que se quiere y la persona lo pueda aprender, seguro que puede después ajustarse posteriormente a cualquier burbuja social, ¿sí? O sea, no hay impedimentos. La discapacidad intelectual, si tuviéramos que decir lo lindo que tiene, es que no hay un impedimento, no hay una falta de o una ausencia de desarrollo, sino hay una limitación, ¿sí? Lo que implica, ¿se acuerdan? Volvemos a esto que hablábamos en el primer encuentro. Está la limitación, está la barrera, estaban las maderas en la cancha, pero si las saco, puede haber otro tipo de barrera, porque está bien, no queremos que entren a la cancha, pero al cambiar la barrera,
o al alivianarse esa barrera, vemos de que la persona ya puede participar de otro modo, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Al hablar solo de limitación, estamos hablando de eso, que cuando se presta atención a las limitaciones y se brindan las ayudas necesarias a tiempo, la persona después puede desarrollarse sin mayores dificultades. Y esto de que habla de que puede haber cierta dificultad en entender que hay consecuencias de todo lo que uno hace, ¿sí? Esto también va a ir variando de acuerdo a los niveles, podemos decir, a las dificultades, a la gravedad o no de las limitaciones que tengan. A mayor limitación, claramente la persona va a estar más limitada para comprender cuáles son las consecuencias de sus propios actos. Por ejemplo, que cruce la calle sin mirar, ¿sí? Y que no perciba de que solo con su deseo de cruzar la calle lo haga y no se dé cuenta de que por la calle pasan los vehículos y que mucho menos tenga la posibilidad de comprender la norma social que es el uso del semáforo, ¿sí? Entonces, claramente, de acuerdo a, podríamos decir, al nivel del retraso o de las limitaciones intelectuales que haya, a mayor limitación, mayor dificultad para comprender las consecuencias. Una persona que no esté tan limitada en su comprensión y en su funcionamiento intelectual va a tener posibilidad de darse cuenta cuáles son las consecuencias de sus propios hechos. Esto vuelvo a hacer lo mismo, el hincapié en lo mismo. Puede haber personas que no tengan noción sobre todo del peligro. Es lo que más nos preocupa, ¿no? Esto del cuidado a la integridad o la noción propia de peligro. Una persona que presente una discapacidad intelectual con un retraso bastante severo, claramente va a estar mucho más afectada y va a necesitar de mucha cantidad de apoyo, ¿sí? De personas al cuidado, de cartelería, de sistemas de protección, ¿sí? Pero no significa que no puedan cuidarse y no significa que no puedan tomar conciencia de lo que les pasa. Pero sí esto que por ahí pasa a ser algo muy hasta natural, vieron que si va a la hora de verlo en la crianza de un niño, uno lo puede decir una, dos veces o después hasta entendemos que los chicos hasta anticipan los peligros. ¿No te diste cuenta que te ibas a golpear? ¿Para qué te subiste ese tobogán tan alto si no tenía dónde agarrarte? Hasta damos por hecho que el niño ya tendría que haber sabido y anticipado el peligro. Por lo tanto, no solemos estar tan atentos a enseñar esto de cuáles son las consecuencias. Bueno, en las personas con discapacidad intelectual sí debemos mirar este punto, porque pueden hacerlo, sí pueden aprender a cuidarse, pueden darse cuenta solos o sin ayuda de las consecuencias, en muchos casos no. Entonces ahí debemos estar atentos porque es un punto a enseñar y a apoyar, ¿sí? Justamente porque queremos de que tengan un funcionamiento igual que cualquier otra persona. Sí, por ahí para no adentrarnos demasiado, como les decía, la discapacidad intelectual es un paragüita en el cual hay muchos cuadros, muchas situaciones, muchos diagnósticos en el medio. Sí, para que ustedes sepan, al igual que las otras discapacidades, hay causas que aparecen antes del nacimiento, que son genéticas. Por ahí la condición genética que es más evidente y más común, es muy frecuente en realidad, es el síndrome de Down, que es una condición, es una alteración genética, o sea, ya el niño desde la concepción ya viene con la presencia de la trisomía 21, ¿sí? Que es el síndrome de Down, que es uno de los cuadros que se encuadra dentro de lo que es la discapacidad intelectual. Dadas sus características, se podría encasillar ahí dentro de lo que es la discapacidad intelectual. Hay algunas otras causas que tienen que ver con el momento del nacimiento.
que tiene que ver con ciertos accidentes que puede haber, por ejemplo, una poca oxigenación, hipoxia, o una falta de oxigenación, una anoxia por parte del bebé. Puede haber ciertos traumatismos, por ejemplo, en las tomas que se hace al bebé para ayudarlo en el nacimiento. Puede haber ciertas dificultades ahí que provoquen algún daño a nivel cerebral, ¿sí? O del sistema nervioso, y que esto tenga su consecuencia en una discapacidad intelectual. Y después, a nivel postnatal, hay muchas situaciones que ahí entran en juego, porque puede ser, por ejemplo, una secuela de meningitis, que tenga que ver con una infección, con algún virus que esté ahí afectando al niño. Pero también entra en juego aquí, en lo postnatal y en lo posterior, los entornos sociales. Hasta hace un tiempo se creía y se aseveraba que había muchos casos en los cuales los niños estaban muy privados de estímulos, ¿sí?, sociales y afectivos, y que terminaban derivando en una discapacidad intelectual. Hoy se sabe de que es verdad que hay casos y realidades en los cuales los chicos o personas terminan funcionando como un retraso, una discapacidad intelectual, simplemente porque se criaron en un entorno carente de estímulos, y sobre todo carente de afecto, ¿sí? Al no tener estas estructuras propias que necesita todo ser humano para crecer y desarrollarse, las personas terminan funcionando como personas con discapacidad intelectual. Ahora bien, ¿qué se sabe ahora? Que estas personas podrían modificar su situación. No es que porque alguna vez experimentaron que tienen problemas intelectuales justamente porque no recibieron un buen nivel de estimulación cognitiva de su entorno familiar. Esta situación sí se puede modificar con los apoyos necesarios, pero modificar al punto de no encontrarse nunca más en esa situación, ¿sí? Pero sí hay personas que si en esta situación se extiende mucho en el tiempo y pasa, por ejemplo, los 18 años, que es la edad que decía ahí, lo tiene desde la niña, y si llega hasta los 18 en esa situación, ya estaríamos hablando que esa persona se ubicaría como una persona con discapacidad intelectual. Imagínense, a pesar de no haber nacido con ninguna dificultad, condicionamiento, por un cuadro patológico, una enfermedad o una situación, como les digo, de algún accidente que pudo haber habido, sin embargo, la persona sí experimenta la situación de discapacidad intelectual. Y lo digo a esto porque pasa que cuando uno empieza a hablar con las familias, ellos dicen, pero no pasó nada, no le pasó nada, no tiene nada. Y es verdad, uno evalúa y va sacando información, va indagando, y no hay nada en sus antecedentes que nos digan cuál es la causa concreta de esta discapacidad intelectual, más que la falta de estímulos, ¿sí? Fíjense el valor que tiene un entorno familiar bastante rico en estímulos y sobre todo, chicos, en afecto, ¿sí? Porque tal vez uno no tenga todas las condiciones para decir, bueno, está hiperestimulado, rodeado de todos los estímulos. No hace falta mucha cantidad, hace falta el estímulo justo en el momento justo. Y eso, ¿por qué está mediado? Por el afecto, por estas personas importantes que van parándose ahí a la par y que nos van sosteniendo en nuestro desarrollo. Generalmente es mamá, papá, pero puede ser un abuelo, puede ser un hermano, puede ser un tío. ¿Qué es lo importante? Que no falten esas personas que estén atentas a nuestros cuidados y a nuestras necesidades, no solo físicas, sino también afectivas, ¿sí? Fíjense cómo la falta de esto puede derivar en el tiempo
en una discapacidad intelectual. Como le vuelvo a decir, ¿qué es lo que se sabe? Que estos niños que transitan por esta situación, si son tomados a tiempo y acompañados a tiempo, sí pueden revertir totalmente esta situación. Que no es lo que le pasa a una persona que ha nacido con una limitación que le provoca una discapacidad intelectual, ¿sí? Por ahí pienso, a ver, una persona con síndrome de Down, por más que reciba los apoyos, va a funcionar bien, pero no va a modificar el síndrome de Down, forma parte de su realidad, ya nació de esa forma. Pero un niño que se encuentra con esta deprivación social y emocional, sí puede modificar esa situación. Una de las cosas que muchas veces también dificulta mucho el darnos cuenta de que se trata de una persona con discapacidad intelectual es que puede confundirse, por ejemplo, con las personas con discapacidad auditiva, ¿sí? Entonces hay que estar bastante atentos a identificar si se trata solo de cuestiones que tengan que ver con el funcionamiento intelectual o también hay fallas a nivel sensorial, ¿sí? Como habíamos visto en el encuentro anterior, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas, no tienen necesariamente un compromiso intelectual, comprenden bastante bien, pero como su dificultad está en el modo que acceden a la comunicación, a la información, pueden funcionar en ciertos momentos como que les cuesta prestar atención, les cuesta comprender algo, pero en realidad tiene que ver porque hay fallas en los modos de comunicarnos, ¿sí? Pero no porque haya fallas a nivel de memoria o de estos mecanismos superiores. Bueno, sí puede haber, como hablábamos que esto siempre se habla de lo asociado y aparece muchas veces en muchos cuadros de discapacidad motriz. Aquellos cuadros de discapacidad motriz, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hablaban de una lesión cerebral? Muchas veces estas lesiones no es que distinguen exactamente el daño solo en la parte del movimiento. La lesión está allí. La lesión, fíjense que a veces es algo tan pequeñito, pero que en el cerebro representa muchas funciones a la vez. Entonces, es muy común que haya lesiones que alteren no solo el movimiento, la capacidad de movimiento, sino también algunas funciones intelectuales. Y aquí en estos casos estaríamos hablando de una multidiscapacidad, ¿sí? Si ustedes dicen, a ver, ¿pero qué es lo que tiene? ¿Tiene esto o tiene esto? No, tiene ambas cosas, ¿sí? Se habla de un cuadro combinado, asociado, en el cual se encuentra la discapacidad motriz, presente la realidad de la situación de discapacidad intelectual. Ahora, esto me parece importante aclararlo porque nos pasa muchas veces cuando hablamos con adultos que nos dicen, soy discapacitado, porque a veces ellos mismos se denominan como tal, y cuando hablamos de decir, a ver, ¿qué tenés? ¿Cuál es tu situación? Una situación de discapacidad intelectual, discapacidad motriz. No, nada de eso. Yo tengo un retraso madurativo, ¿sí? O tengo un retraso del desarrollo, suelen decir. Es como que quieren diferenciar a la discapacidad intelectual. ¿Qué tienen que entender ustedes? Este término retraso madurativo, retraso del desarrollo, solamente se usa cuando se detecta alguna alteración en el desarrollo de las personas hasta los 5 años. O sea, estamos hablando de niñitos. Los únicos que pueden tener esta etiqueta, ¿sí? Son los niños. ¿Qué significa un retraso madurativo, un retraso de desarrollo? No sé muy bien qué tiene, no sé muy bien qué limitación tiene, por lo tanto le pongo esto para indicar que hay una limitación. ¿En dónde? Todavía no sé muy bien.
Todavía no sé muy bien porque es niño, todavía no llegó a los 5 años y todavía no logro identificar bien cuáles son las áreas o las dimensiones donde está limitado, ¿sí? Posterior a esto, ya se habla de dificultad, de discapacidad intelectual, ¿sí? O sea, más allá de que ustedes puedan escuchar o no que una persona se autodenomine con un retraso madurativo, yo tengo un retraso madurativo, un retraso del desarrollo, y no hay otras cuestiones, ni motoras, ni sensoriales, claramente ustedes sepan que se encuentra dentro del paragüita de lo que es la discapacidad intelectual, ¿sí? Y sin ir más allá de tratar de explicarles esto, entiendan que en el modo de funcionar van a funcionar como personas con discapacidad intelectual, más allá de que quieran denominarse de otra forma, ¿sí? Como vuelvo a decir ahí, no es que no hay adultos con estos diagnósticos, porque esto es una etiqueta propia de los niños, y sí hay adultos que no fueron nuevamente evaluados, ¿sí? Generalmente, cuando se evalúa una sola vez y se determinó ese diagnóstico, hay familias que se quedaron con ello y no volvieron a hacer ninguna consulta ni ningún otro acompañamiento, y sobre todo a volver a analizar, a evaluar este funcionamiento, ¿no? Así que hay muchos más de ello que en personas con retrasos madurativos. No existe. Como les vuelvo a decir, cómo hacemos referencia y nos vamos a referir, como decíamos, a esto. Primero persona, y el término más adecuado y que siempre nos va a permitir hablar correctamente es hablar de discapacidad intelectual, ¿sí? A nivel de la salud mental, los psiquiatras utilizan el diagnóstico, los psiquiatras y los neurólogos utilizan el diagnóstico retraso mental, ¿sí? Que muchas veces también lo utilizan y lo asumen las personas como tal. Este término es tanto como decir, a ver, está el retraso mental, está el síndrome de Down, están los problemas de aprendizaje severos, ¿sí? Hay distintas condiciones, bueno, dentro de ellas se encuentra el retraso mental. Pero no necesariamente todo retraso mental, no toda discapacidad intelectual es un retraso mental, ¿sí? Eso quiero diferenciarlo porque en realidad el retraso mental es una condición concreta, ¿sí? Algo específico que ha sido identificado o por un neurólogo o por un psiquiatra. Nunca le vamos a errar si hacemos referencia a ellos como discapacidad intelectual. Aquí lo que estamos diciendo es que puede haber fallas, como decíamos, en las habilidades prácticas, conceptuales o sociales, ¿sí? Que tengan que ver con las conductas adaptativas. No nos interesan tanto los diagnósticos, así que no se hagan, como les decía, alguna ensalada tratando de saber cómo le digo, cómo sí, cómo no, a la hora si tenemos que escribirlo o decirlo al conversar. Ellos son personas con discapacidad intelectual. ¿Qué necesitamos conocer? Yo acá les pongo algunas ideas que me parece como puntos en común y sobre todo a tener en cuenta en todos los cuadros de discapacidad intelectual. Generalmente, el nivel comprensivo de las personas es más elevado del nivel expresivo. ¿Qué significa esto? Las personas entienden mucho más de lo que suelen decir en palabras, de lo que puedan explicar. A veces pasa que como los vemos limitados a nivel del habla y del cómo explican lo que quieren decir, decimos, uy, no entendió nada. Y en realidad siempre el nivel comprensivo está mucho más arriba y ellos a lo sumo están bastante también ansiosos porque no logran expresar todo lo que quieren decir, porque el nivel comprensivo está muy alto y su nivel expresivo de decir, de expresar en las palabras orales o escritas está disminuido, ¿sí? Porque ese proceso es el que está limitado, el cómo poner en palabras lo que quiero expresar y lo que pienso. Como les vuelvo a decir, lo que comprenden y piensan generalmente tiene un buen nivel,
¿sí? Y lo pueden hacer con mayor claridad de tal vez lo que pueden expresar. Que no engañe a veces lo evidente es ver de que no me lo pudo explicar, de que no me pudo preguntar. Lo evidente va a ser de que no me pudo decir qué quiere, ¿sí? Pero eso no significa que no esté comprendiendo ni la situación, ni que tampoco tenga claro qué quiere. Claro que quiere, que tiene claro sus pensamientos y sus intenciones. La dificultad está en cómo expresarlo. ¿Cómo ayudamos ahí? ¿Se acuerdan con este gran recurso que les decía de la pregunta? La pregunta es justamente con preguntas concretas, le va a permitir a la persona, aunque sea armar de a poquito, esto que desea expresar, porque ella sabe qué quiere. Ahora el cómo es lo que debemos buscar estas ayuditas, ¿sí? La pregunta siempre es el gran recurso para que ayudemos de a poquito a armar esta idea de sus pensamientos. ¿Qué se puede ver también? Que el modo de procesar la información, por ejemplo, cuando alguien le da una indicación a alguien, ¿sí? Decir, mira, subí al primer piso y en el mostrador te van a cobrar. ¿Sí? Ahí hay una serie de pasos. Subí al primer piso, busca el mostrador, segundo paso, y ahí te van a cobrar. Saca la plata que tenés que pagar. ¿Sí? Hay varios pasos en esa simple secuencia que es una indicación. Ahora, el modo de que llega y procesan y organizan la información puede llevar más tiempo, ¿sí? No es que no la puedan entender o que no logren solucionar este problema. Pueden hacerlo, pero les va a llevar más tiempo. Tal vez ellos mismos se repitan todo el tiempo, subir la escalera, buscar el mostrador, tengo que pagar, a modo de ir justamente procesando esta información y dándole sentido a esta información. Lleva más tiempo. ¿Qué hay que hacer cuando uno da, por ejemplo, una indicación? Dar la indicación y callarse. Porque muchas veces seguimos hablando, damos la indicación y le decimos, subí la escalera que en el mostrador te van a cobrar. ¿Entendió, señora? ¿Quiere que le vuelva a decir? Porque la señora se llama tanto. ¿Quiere que le diga? Y empezamos a hablar de otras cosas y ya la indicación, que es lo importante de la información, quedó como mezclada. Si nosotros seguimos dando información y no le damos este tiempito, tampoco son 10 minutos, ¿sí? Estamos hablando de segundos, pero de segundos que llevan a un silencio que los ayude a procesar esta información y que mentalmente ellos se vayan memorizando a decir, cierto, era subir la escalera, buscar el mostrador y sacar la plata para pagar, ¿sí? Entonces, esto implica tiempo. ¿Cómo se respeta ese tiempo? Dando la indicación y me callo, observo, ¿sí? Ya si esa persona necesita ayuda, me va a volver a preguntar, pierdan cuidado, va a volver de nuevo a buscar ayuda, pero no lo llenen de información, ¿sí? Se da una indicación y se espera, se da una indicación y se espera, justamente respetando estos modos de procesamiento que son diferentes. Muchas veces podemos ver de que las personas con discapacidad intelectual se comportan como niños, ¿sí? Y uno los ve que están en la calle ya siendo adultos y no sé, van de la mano con la mamá o con alguna compañía, tienen comportamientos bastante alineados. Podemos ver de que presentan como estados de ánimos muy evidentes, o sea, o de golpe son muy cariñosos y muy afectivos, o de golpe hasta los podemos ver violentos, agresivos, ¿sí? Bueno, les digo que todo eso que ven no tiene nada que ver con la discapacidad intelectual, ¿sí? Todo eso que se ve tiene que ver más con modos de crianza, ¿sí? Claramente hay limitaciones intelectuales en las personas, pero que cuando los modos que han sido acostumbrados en sus familias, en sus entornos sociales,
han permitido estos comportamientos, estos cambios de ánimo, esto de que si me enojo me tiro al piso, tienen 40 años, esto de que a todos abrazo porque soy muy buenito, y uno no anda por la calle abrazando a todas las personas por más buenos que seamos, ¿sí? Tenemos ese límite y ese ajuste de nuestro comportamiento. Como les vuelvo a decir, todo se aprende, los ajustes y los comportamientos sociales. Todos los ajustes son aprendibles. Por lo tanto, tiene mucho que ver con los modos de crianza. ¿Sí? A veces, ¿qué pasa? Generalmente en los contactos entre mamá, papá o los hermanos, decir, ay, lo dejemos, porque él es así. Él es así. Cada vez que quiere algo, se enoja de la misma forma. Sí, lo puede hacer como todo niño se encaprichó, lloró, tiró, rompió, pero no siguen siendo adultos que siguen haciendo lo mismo como un modo de expresión. Así como lo aprendimos todos, también las personas con discapacidad intelectual deben aprenderlo. ¿Sí? Así que muchas veces cuando veamos dificultades en el comportamiento, tanto para lo positivo como para lo negativo, ¿no? Porque muchas veces pasa de que se diga, ay, no, es que ellos son angelitos, son así de buenos, son de sociables, son de dados, pero en los dados implica que obligan a todos a abrazar, que implican a todos dar un beso. Hoy muchas personas con discapacidad intelectual y con estas cuestiones en los comportamientos no logran entender que no me puedo acercar por el distanciamiento social que hay, ¿sí? Y no porque no puedan hacerlo. Una persona con discapacidad intelectual puede aprender sin problema las normas de convivencia y de socialización, pero si no las practica cotidianamente y se les permite que lo haga, en el tiempo va a seguir haciéndolo por más que sea un adulto. No es que va a llegar una edad que se va a comportar. Nadie lo hace por su cuenta, y menos las personas con discapacidad intelectual. Necesitan estar bien ahí apoyados, acompañados y con buenos modelos de comportamiento, sobre todo desde lo social. ¿Sí? Pero por ahí sáquense esta idea de que toda persona con discapacidad intelectual son buenitos, son tiernos, son sociables, o que son agresivos y ellos son violentos. Y si ustedes ven una persona agresiva y violenta, es porque claramente viene de modos de crianza de ese tipo, ¿sí? Entonces, así como hay en la sociedad personas agresivas y violentas, que lo replican después en la adultez y en sus vínculos, lo mismo pasa en las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? ¿Qué es lo bueno? Que como son modos de crianza, también puede haber modelos de aprendizaje de normas sociales, ¿sí? Y volviendo a esto de las normas sociales, muchas limitaciones que puedan tener las personas con discapacidad a nivel social, si no decirles todas, pero la gran mayoría tiene que ver con la falta de experiencia, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? No, la causa, por ejemplo, que un niño coma con la mano, o que una persona con discapacidad intelectual, ya no tan niño, coma con la mano, ¿sí? Tiene que ver, por un lado, porque seguramente estará habituado todos los días a hacerlo en su casa, y tampoco estará habituado a salir a comer a diferentes lugares, ¿sí? A la casa de la abuela, a la casa de un tío, a la casa de un amigo, a la casa de un compañero de trabajo, a un restaurante, a una confitería. No debe tener esta variedad de experiencias. ¿Cómo se nota esta falta de experiencia? En la limitación para hacerlo en la forma correcta, ¿sí? Pero vuelvo a decir, esta limitación no está dada directamente por la discapacidad intelectual. No es que las personas con discapacidad intelectual comen con la mano. No. Si una persona come con la mano,
tiene que ver por su falta de experiencia en otras situaciones en las cuales tenga que verse comiendo con cubiertos y siguiendo las pautas convencionales, ¿no? Desde lo social. Entonces, eso es muy importante para dar lectura, porque muchas veces lo que sería a nivel social de lo que no pueden seguir, ¿sí? Tiene que ver con una falta de experiencia. Una cosa que se ve muy común es, por ejemplo, a nivel de lo social, es en el uso del baño. Como en la casa están acostumbrados a que los asistan todo el tiempo, ¿sí? A la hora de que tengan sus necesidades y tengan que acudir al baño, no saben cómo manejarse en un baño compartido por todos, ¿sí? Entonces es muy común que por falta de experiencia no sepan, no lo hagan bien, fallen en cómo manejarse, ¿sí? Que no puedan manejarse por su cuenta, justamente porque están acostumbrados a ser asistidos siempre y no han tenido la experiencia de pasar de una burbuja social a otra. En general, ¿qué tenemos que tener en cuenta con las personas con discapacidad intelectual? Esto que les decía, hablarles en forma clara, no usar demasiadas palabras, demasiadas frases. Digo una y espero. Digo la frase y la orden o la indicación que quiero dar y espero, ¿sí? Cosas concretas, con la información precisa, no dar vueltas o empezar a adornar la información con más elementos. Otro punto muy importante con los adultos con discapacidad intelectual, les decía que muchos de ellos tienen un comportamiento algo aniñado, ¿sí? Pero no porque se comporten como niños o porque sus padres los hayan acostumbrado a comportarse como niños, significa que ellos son niños, son adultos. Si tienen más de 18 años, son adultos. Por lo tanto, no cometan el error de hablarles como niños, ¿sí? A veces en esto de que creemos que no nos entienden, empezamos a niñar, a decir, ¿viste ese cosito? Mira, anda despacito, tranquilo, anda eso, mira, mira ese chiquitito. Y empezamos a utilizar un modo de hablar que no lo haríamos con ningún adulto, ¿sí? Y eso tiene que ver con que en nuestra actitud los estamos considerando menores, ¿sí? Los estamos considerando como niños. Y en nuestro modo de hablar se nota clarísimo. Les decía esto, apelar mucho a la pregunta, ¿sí? Por saber qué es lo que saben. No teman de utilizar imágenes. Las personas con discapacidad intelectual van a recibir mucha más ayuda de la información visual. Menos palabras y más imágenes sería como el lema para ellos. ¿Por qué? Porque es más rápido entender todo lo que entra por los ojos que por lo que entra por las palabras. Así que viene bien ayudarse con algunas imágenes, dibujitos. También puede usarse gestos, ¿sí? Las personas con discapacidad intelectual suelen ser muy atentos a dar lectura, a decir, por ejemplo, que uno le diga, el baño queda a la derecha, ¿sí? Pero él no sabe cuál es derecha e izquierda. Pero si yo digo, el baño queda a la derecha, y se lo indico con el gesto, claramente, por más que no sepa dónde queda a la derecha, va a seguir el gesto de mi mano y entendió la información, ¿sí? Entonces, fíjense de rico que es combinar y buscar nuevas formas de que llegue la información, con imágenes, con alguna ayudita de dibujar o los gestos concretamente. Sí puede pasar que muchas personas, sobre todo si presentan un retraso mental más moderado a severo, van a ver de que se encuentran muy apegadas a rutinas, ¿sí? Rutinas nos referimos a hacer siempre lo mismo, siempre quieren hacer lo mismo. Entonces, apenas los saco de ese plan, eso puede ocasionar un drama existencial, ¿sí? No sé, cada vez que sale de la casa, la madre le compra un chupetín. Y ese
ese día no le pudo comprar, no conseguimos el kiosco abierto, no le... y como salieron de su rutina, le ocasiona un problema del comportamiento. Llora, está enojado, contesta, dice cosas, ¿sí? O no puede seguir con lo que sigue. Quiere, e insiste y persiste en lo mismo. Muchas veces las personas están muy apegadas a los espacios e inclusive a las personas, ¿sí? No sé, personas con discapacidad intelectual que dicen, no sé, el guardia del banco es siempre el mismo, ¿sí? Y yo ya sé hasta el nombre, y yo voy y él me guía y él me dice. Pasa que el guardia del banco no está porque está enfermo y no fue a trabajar y hay otro, ¿sí? Hay otro colega. Si esta persona está pegada demasiado a rutinas, a espacios y a personas, el no ver a esta persona que le da seguridad, que es la esperada, que es la que le daba la información que creía tan necesaria, puede ocasionar una cuestión de movilizarle la rutina y quebrarle esta rutina. ¿Qué puede pasar? Que se enojen, que se molesten, ¿sí? O que prefieran no hacerlo. Como vieron de que algo se cambió de esa rutina, me vuelvo a casa, ¿sí? Y no hago nada de lo que tenía que hacer. Justamente, ¿por qué? Porque no les gustan los cambios. No les gustan los cambios porque saben que como tienen dificultades para entender algunas cosas, prefieren que no se les cambie mucho el panorama, ¿sí? Es como decir, este es el tablero de juego, entonces no quiero que me lo cambien a cada rato. Yo me siento seguro cuando sé dónde está cada pieza, ¿sí? Eso es lo que le pasa normalmente a las personas con discapacidad intelectual. Fíjense, aquí les comparto un videíto bastante interesante. Y eso es un ascenso para tus finanzas. Bueno, acá volvemos a apelar a uno de los videos de Pablo Pineda. ¿Se acuerdan cuando les preguntaba qué era lo que ustedes veían en él cuando en el primer encuentro? Bueno, él es el actor que les decía, el licenciado en psicopedagogía, maestro. Y aquí apelando a esos dotes actorales, hacen esta cámara oculta en la cual él debe realizar una entrevista de trabajo, ¿sí? Vieron las actitudes, sobre todo acá lo que tratamos de visualizar son las actitudes que tal vez el resto, mal dicho, el resto, pero que podemos tener frente a un adulto con discapacidad intelectual que tiene clara noción y conciencia de qué está haciendo. Es más, claramente los está burlando, ¿sí? Porque tiene conciencia de lo que es la cámara oculta y como tal. Pero vieron de interesante cómo entra en juego estas miradas, el modo de qué decir, qué no decir, el dar por hecho que él no puede estar ahí, el darse cuenta que le puede chocar a otro. Vieron que hay un señor que salió diciendo, anticipo porque sé que esto les puede chocar a algunos, ¿sí? Chocar habla de que te molesta, algo que te va a ocasionar un daño o una molestia concretamente. Y simplemente una persona con discapacidad intelectual, que sí puede tener algunas dificultades, pero sigue pudiendo desarrollarse en cualquier ámbito de la vida, siempre y cuando las posibilidades y las oportunidades estén ahí abiertas, ¿no? Así que,
por ahí lo dejo a esto para que se queden pensando qué pasa cuando a veces hablamos con algunas personas con discapacidad intelectual, en la cual damos por hecho que no pueden, no entienden, ¿no? Y tal vez ellos estén claramente más seguros, que van a estar con una conciencia de su propia realidad y de lo que pueden interactuar con ustedes, una noción mucho más cerrada de lo que ustedes mismos van a tener, ¿sí? Así que no teman a cómo vincularse, cómo hacer la pregunta, ¿sí? Justamente porque de ellos van a obtener más información. Que no los engañe este modo de hablar, estas alteraciones que puede haber en el habla, como esta no comprensión, ¿sí? Porque estamos bastante alejados de eso. Bueno, ahora para continuar vamos a, iniciamos con la condición del espectro autista. Y por ahí a mí me gusta separarlo, diferenciarlo, porque hablar de autismo no habla de ningún otro tipo de discapacidad, por eso es como una entidad concreta. Y aparte que también incluye, no saben la cantidad de personas que puedan estar encuadradas dentro de lo que es el espectro autista, ¿sí? No es que ahora hay más, eso también lo quiero aclarar, no es que ahora hay más, sino que ahora se sabe un poco más. Entonces es como más fácil decirle a una familia, familia me parece que el perfil de tu niño, de tu hijo es propio del espectro autista. Entonces, al haber más información es propio de que aparezcan, podríamos decirle, más diagnósticos. Pero no significa de que haya más niños que antes no había, ¿sí? Antes no se sabía tanto del tema, hoy se sabe mucho más, gracias a Dios. Entonces, también nos permite saber, por ejemplo, de que no vamos a mezclar las personas del espectro autista en cuanto a sus características y a sus posibilidades y a sus necesidades, tal vez con personas con discapacidad sensorial o discapacidad intelectual, ¿sí? Eso sí nos permite diferenciar porque estaríamos hablando de realidades totalmente distintas. Así como decíamos que las personas con discapacidad intelectual o sensorial presentan limitaciones, el trastorno, el espectro autista, mejor dicho, y hablamos de condición del espectro autista, hasta hace un tiempo el término adecuado era un trastorno del espectro autista, por eso se decían los chicos de TEA, ¿sí? Hoy ya tenemos adultos en este espectro, y bueno, esto de, como les digo, lo que se va sabiendo y lo que se va investigando permite hablar de que esto se trata de una condición, porque sí es un trastorno del neurodesarrollo, pero que está presente desde el momento que nace, se concibe la persona, ¿sí? No hay un momento del desarrollo que uno diga, ah, no, él se hizo autista a los 3 años, no, él se hizo al añito, no, él se hizo a los 5, no. Quien se encuentra dentro de de este espectro, ¿sí?, autista, y que presenta la condición, ya lo trae presente en su modo, en su neurodesarrollo, en todo su aparato psíquico. ¿Y cuál es la característica principal? Que hay un modo diferente de procesar la información. A diferencia de la discapacidad intelectual, que uno decía le lleva más tiempo, hay limitaciones en el modo de procesar la información, ellos no están limitados a procesar la información. Ellos lo que tienen es un sistema operativo diferente, podríamos decirle así. Y me gusta usar esa metáfora de la computadora. Ahí vuelvo a poner en la imagen, lo van a ver a Wall-E, los que vieron la película, vemos dos robots, ¿sí? Wall-E y Eva, ¿sí? Los dos son robots y tenían la misma función, que era buscar vida, estaban programados para ello, pero claramente estamos hablando de dos robots diferentes y que traen sistemas y condiciones diferentes.
Bueno, el autismo es así, es un sistema operativo diferente. Y cuando uno habla de sistema operativo, piensen en la computadora. Este es el mejor ejemplo para comprender el autismo, ¿sí? Vieron de que hay computadoras o celulares que funcionan con Windows, hay computadoras que funcionan con Mac, hay computadoras o celulares que funcionan con Android y hay computadoras que funcionan con Linux, que son los programas que le permiten desarrollar todas las aplicaciones y las funciones que tiene cada computadora, ¿sí? Vieron que, no sé, la mayoría de los que tengan celular Android, que son los celulares, los Samsung, tienen Android y pueden hacer algunas cosas y utilizar algunas aplicaciones que tal vez los que tienen Mac o Windows no pueden tener, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que tenemos sistemas operativos diferentes. Funcionan algunas aplicaciones, que uso algunas aplicaciones de una forma que son propias de ese sistema operativo, y Windows tiene otro sistema operativo y otras aplicaciones, ¿sí? Y capaz que hacen lo mismo. Por ejemplo, no sé, uno entra por Android y ¿cómo busca las aplicaciones de los programas? ¿Sí? Va a Play Store, vieron al dibujito de Play Store, que es de Google también, entonces puedo buscar y busco la aplicación. Hay otros aparatos como Windows, otros celulares que me hacen buscar las aplicaciones, los programas de aplicaciones en otro lugar. Yo entro a Play Store y no funciona Play Store en mi celular, pero sí tengo otro programa que cumple la misma función, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con las personas con autismo. Es como que ellos vienen condicionados o preparados con otro sistema operativo. La mayoría tal vez tenemos Android y usamos Google, y hay un grupo de personas menor, ¿sí?, que utiliza Mac, que utiliza Windows, que utiliza Linux, ¿sí? Y ¿va a funcionar diferente? Sí, porque funcionan diferente. Uno ingresa diferente, tiene programas diferentes, tiene distintas cosas diferentes, pero que a la larga hacen lo mismo, ¿sí? Cumplen con los mismos proyectos. De la misma forma podríamos entender al autismo. ¿Qué caracteriza concretamente al autismo? Son dos cosas, ¿sí? Toda persona que se encuentre dentro del espectro autista presenta una alteración en lo que es la comunicación y la interacción social. Que puede haber, por ejemplo, dificultad para mantener el contacto visual. Vieron que cuando las personas hablamos y nos comunicamos, lo que utilizamos como gran conducta comunicativa es la mirada. Nos miramos al ojo, nos miramos a la cara todo el tiempo. Bueno, las personas con autismo prefieren no mirar tanto a la cara, ¿sí? No miran tanto a la cara, evitan el contacto visual, hablan y miran para otro lado, o tal vez no hablan. Vamos a ver que no tienen tanta intencionalidad comunicativa. En vez de ser muy expresivos desde el oral, pueden o no querer hablar nada, no hablan ni una palabra, o hablar solo lo justo y necesario, pero no siempre con estas ganas de charlar, ¿sí? ¿Vieron el diálogo, la charla, esto de sacar información de la otra persona? Digamos que no es el fuerte de las personas con autismo. Sí pueden hablar con otro, hacer preguntas concretas, precisas, sacar esa información y quedarse con ello. Pero no son propensos a charlar y saber qué es lo que le está pasando al otro, ¿sí? Le cuesta muchísimo hacerlo. Por lo tanto, ¿qué evidencian? Es casi intencionalidad comunicativa. Y por otro lado, parte de este contacto social, de la interacción social, muchas veces a nosotros nos lleva a tener contacto físico, darnos las manos, abrazarnos, darnos un beso. Bueno, las personas del espectro autista claramente prefieren evitar esas situaciones. Mejor, si no nos tocamos, mejor hablemos nomás hacia la distancia. Son los grandes señores del distanciamiento social. O en casos hasta lo rechazan. Al mínimo contacto lo evitan y lo rechazan y lo repelen, ¿sí?
claramente porque no se sienten agradados a ese contacto. Y la otra característica que tienen las personas con autismo es que tienen patrones de comportamiento, de intereses o de actividades que realizan muy restrictivos. Restrictivos significa que les gustan muy poquitas cosas, y repetitivos, los hacen una y otra vez. Todavía que les gustan pocas cosas, siempre les gustan las mismas cosas, las repiten una y otra vez, ¿sí? Van a ver de que sus intereses son muy concretos y específicos, no sé, nos gusta solo los animales, y le gusta solo los animales marítimos, y son solo los animales marítimos. Y va a buscar información de los animales marítimos, busca muñecos, busca videos, dibuja animales, ¿sí? Toda esta cuestión de que los intereses siempre van hacia el mismo punto. Y si le decimos, ahora dibujemos animales de la selva, no lo va a querer hacer. ¿Por qué? Porque su interés está tan centrado en ello que le cuesta salir de esa otra estructura que está muy claro en esos patrones de interés. Siguen la misma rutina, son muy estructurados, muy del paso a paso. Suelen hacer las cosas siempre de la misma forma y del mismo orden, ¿sí? Justamente porque las rutinas lo que le permiten es tener las cosas todas controladas, ¿sí? Estar tranquilos de que las cosas no se han modificado, porque los cambios y las modificaciones pueden alterarlos, ¿sí? Y lo que sí se puede ver es que pueden presentar estereotipos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las discapacidades visuales, hablábamos que había personas ciegas que podían desarrollar estas conductas repetitivas, balanceos, golpes con las piernas, aleteos, ¿sí? Que eran modos de modular, equilibrar, regular la información, porque había tanta información de afuera que preferían calmarse. ¿Cómo se calmaban? Realizando y repitiendo esta acción todo el tiempo para centrar toda la atención ahí y calmarse y no preocuparse tanto de la afuera. Lo mismo le pasa a las personas con autismo, ¿sí? Muchos desarrollan conductas estereotipadas justamente como un modo de ponerse filtro ante tanta información. Creo que una de las grandes características del autismo, fíjense que no habla de dificultades intelectuales directamente, ¿sí? Claramente, por un lado, la comunicación y el contacto social, y por otro lado, estos patrones e intereses tan restrictivos y repetitivos. No hay otra característica, ¿sí? Sí pueden empezar a aparecer otras conductas, claramente desde la amplitud del espectro, pero lo que es concretamente autismo son estas características. Ahora, como les decía, las personas con SEA, del espectro autista, sufren tremendamente los cambios. ¿Por qué? Porque como su sistema operativo está como preparado para prestar atención a otras cosas, ¿sí? Diferente a nosotros, que tal vez tenemos ciertos filtros que nos hacen preocuparnos de las cosas que debemos hacer, las personas con SEA, y no, ellos tienen otras dificultades para recibir tanta información, entonces no les gustan los cambios. Suelen ser bastante inflexibles. Lo que nosotros podemos ver es que se enojen y haya situaciones de berrinche, no sé, de movimientos que inclusive puedan llevarlos a agredirse o agredir al otro, justamente en esto de decir basta, no quiero que me muevan mi rutina, ¿sí? Porque no la logro comprender y me molesta. Entonces, esto genera sobre todo angustia. Una persona del espectro autista lo que transita y lo que vive y experimenta son grandes episodios de angustia. ¿Por qué? Porque justamente el mínimo cambio lo que hace es provocarle, como les digo, es como que estamos ante un juego de mesa y alguien vino y me lo empujó y me cambió el lugar todas las fichas, ¿sí? ¿Qué nos provoca a nosotros? Nos enojamos, es como volvemos a empezar o dónde estamos, ya está, dejemos de jugar.
¿sí? Nos molesta. Justamente tiene que ver con esto, pero fíjense que estamos hablando del vivir, así que el día a día nos implica angustia. Y bueno, esto de ellos tienen pensamientos rígidos que les cuesta salir justamente de los modos de pensar porque están muy apegados a lo conocido y a lo que ellos tienen claro y seguro. ¿Por qué hablamos de espectro y de dónde viene el término espectro? Viene de esto de la luz, en realidad, ¿sí? De cómo se refracta la luz, ¿sí? Y se abren los distintos, la luz es blanca siempre, y de acuerdo a cómo rebote en las superficies, en los prismas, se puede refractar en un espectro que empieza a aparecer el color, es como que se divide así la luz y empieza a abrirse como un abanico, y lo que se ve es que la misma luz blanca, los haces de luz empiezan a tomar colores, ¿sí? Y que son diferentes los colores. Entonces, de ahí viene el término espectro. Con el autismo pasa eso. La situación base es la misma, como le digo, todos tienen dificultad en lo social y todos tienen conductas repetitivas y restrictivas, pero se abre de tal forma en la cual hay una variedad en la realidad de cada persona del espectro autista que realmente es muy, muy, muy diversa y que nos hace entender que hay personas, hay más cantidad de personas dentro del espectro autista de las que tal vez conozcamos o evidentemente nos digan que tienen autismo, ¿sí? Entonces esto nos hace a ver la realidad de muchas personas de otro modo, justamente porque tal vez se estén tratando de personas que se encuentren en alguno de estos haces de colores, que algo de esta situación estén compartiendo. Acá por ahí este es el cuadro médico, digamos, que es el más actual, que nos habla del espectro autista, y acá dentro del autismo tenemos el autismo de por sí, que es de los cuadros más conocidos, el trastorno desintegrativo infantil, en los trastornos generalizados del desarrollo que no se conocen. Fíjense que hay una cantidad de trastornos que se sabe que afectan el desarrollo, pero que no se sabe la causa, que todavía no se puede especificar qué son. Se encuentra el Asperger. Y dentro de toda esta gran esfera del espectro autista, fíjense que hay pequeñas esferitas que también van tocando. Y acá hay cuadros de ansiedad, hay cuadros de déficit de atención, cuadros de depresión, trastornos de integración sensorial, trastornos de dificultades específicas de aprendizaje. ¿Esto qué significa? ¿Todas las personas con autismo tienen todo esto? No. Significa que alguna de estas personas que esté dentro del espectro puede tener también alguna de estas características que son propias de otros cuadros, ¿sí? Pero que pueden estar también condicionando el cuadro del espectro autista, ¿sí? Entonces es muy común ver personas con estas dos características iniciales, más, no sé, trastornos en la integración sensorial o problemas de ansiedad, que se muerdan los dedos, se lastimen, ¿sí? O que se golpeen por la ansiedad, dificultades en el aprendizaje, ¿sí? Esta realidad va a ir cambiando así, justamente por tan variado el espectro que es, ¿sí? Esto requiere, chicos, de mucha evaluación, de una evaluación que lleva mucho tiempo, una evaluación realizada por diferentes profesionales, por diferentes áreas, que nos permita conocer al máximo cuál es el espectro de esta persona, ¿sí? Porque no podemos caer a decir, no, si él es autismo, listo, ya está, ya va, para toda la vida va a ser así. No, porque es importante conocer cada característica justamente para saber cuáles van a ser las necesidades o apoyos que pueda tener esta persona. Concretamente, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de cómo funcionan las personas, que todos funcionamos en distintas dimensiones? Bueno, las personas con autismo, en uno de los niveles o dimensiones que se ven más afectados es en la comunicación, ¿sí?
Pero también acá pasan de un extremo a otro, ¿no? Hay personas que no hablan una palabra y que toda su vida pueden no hablar una palabra y estar encerrados en su burbuja y no tener ganas de hablar con nadie, a pasar al extremo de otra persona que tenga un alto funcionamiento a nivel de la expresión oral y que hable como un libro abierto, ¿sí? Entonces hable con lenguaje académico, con términos muy abstractos, muy sofisticados, que tampoco sean, nosotros no hablamos así todos los días en el día a día, pero tienen tan desarrollado su lenguaje expresivo, pero tan al máximo, por ejemplo, que es el lenguaje técnico académico, que no pueden bajar de ahí, ¿sí? Entonces, fíjense que en ambos, en esta variedad que puede haber de los diferentes niveles de comunicación, pueden pasar de un extremo a otro y tratarse concretamente de todas formas dentro del espectro autista. A nivel cognitivo pasa algo similar. Hay personas del espectro autista que se encontrarían en un extremo presentando una discapacidad intelectual, problemas concretamente intelectuales, ¿sí? Acá se encontraría la discapacidad intelectual asociada al espectro autista. ¿Por qué? Porque tendrían un retraso mental bastante importante que no les permite con problemas de memoria, problemas en los cálculos, problemas, ¿sí? Entonces, ante esas limitaciones estarían encuadrados en lo que es la discapacidad intelectual. Pero, sin embargo, tenemos personas del espectro autista que en su nivel cognitivo se van inclusive hacia el otro extremo, que son superdotados, tienen un alto funcionamiento cognitivo, ¿sí? Entonces, aprenden muy rápido, se aburren en la escuela, aprenden solos, son autodidactas, aprenden varios idiomas, aprenden varias destrezas, claramente pues están tan ávidos de aprender y les urge tanto aprender que se empiezan a llenar de conocimientos, ¿sí? Pero fíjense cómo se pueden encontrar en distintos puntos del nivel cognitivo, tratándose de personas que están dentro del espectro autista. Y por otro lado, también lo que va a ir variando en las personas con autismo son los niveles de necesidad. Va a haber personas del espectro autista que necesiten total ayuda y asistencia, ¿sí? Inclusive en los cuidados más básicos, que sean totalmente dependientes, y personas del espectro autista que se encuentren en la otra punta del nivel, que justamente se puedan manejar casi a la par de cualquier persona y a lo sumo necesiten muy poquitos apoyos y ayudas sociales para funcionar y tener una calidad de vida bastante buena, ¿sí? Uno de los síndromes, de los cuadros más conocidos y que tiene que ver con esto de este funcionamiento tan particular y tan evidente que se ve, es el del síndrome de Asperger, ¿sí? Acá les voy a compartir este videito. Bueno, antes que nada, para que sepamos y que la gente ahí en la cámara sepa, la idea es que puedas decir tu nombre. ¿Ya lo digo? Sí, decirlo. Disculpe, ¿ya lo digo mi nombre? Muy bien, ¿ya comenzamos? Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Guillermo Kelly, tengo 14 años de edad, chico discapacitado, de síndrome de Asperger con algo de autismo.
Bueno, estoy acá para la entrevista para que todo el mundo del país o algo parecido conozca mi discapacidad. El problema es que nadie sabe y a veces se enoja la gente si sabe que somos discapacitados. Bueno, uno de mis pacientes, que se llama Gerardo Kelly, es un chico que tiene síndrome de Asperger, que es uno de los cuadros dentro de lo que se llama el espectro autista, que son chicos de muy alto funcionamiento, o sea que tienen niveles cognitivos muy altos, con niveles de lenguaje también muy altos, pero que suelen tener bastantes dificultades a la hora de interactuar socialmente, que tienen una manera de hablar que es peculiar, que suelen tener altos niveles de ansiedad, que suelen tener altos niveles de dificultad para lo que es coordinación motora, o sea, son muy torpes motrizmente, y suelen tener cierto patrón de, o sea, parecido a lo que son los autistas clásicos, de tener como ciertos intereses muy absorbentes y restringidos. A mí me gusta mucho dibujar, relajarme, cosas de la televisión, dibujo. Me interesa mucho leer últimamente, leo muchos libros y ¿Y qué esas te gusta cosas. leer? Bueno, los libros a mí me encantan mucho leerlos sobre las revistas Genio, sobre el diario de Clarín, perdón, sobre, no el diario, digo, sobre libros de Clarín, sí, sí, libros de Clarín, tengo esos libros de Clarín, sobre naves espaciales y sobre también, bueno, ya sabe, sobre los inventos, sobre cómo han progresado los inventos. Gerardo es un chico muy creativo en realidad, que yo conozco más aproximadamente hace 2 años, que hace una consulta en un hospital público, debido a que había sido echado de 2 colegios ya, o sea que el sistema educativo ya, la verdad es que no lo aceptaba. La madre intentó hacer varias consultas, hizo varios reclamos en distintos establecimientos educativos, no recibió respuesta. Hace 3 o 4 años que ya no va al colegio Gerardo, siendo un chico que realmente tiene un gran potencial cognitivo y un gran potencial para aprender, pero esto es lo que a veces pasa con estos chicos. Hizo jardín de infantes, en el jardín de infantes común del Estado, y también fue a la escuela cerca de casa, la escuela también del Estado. La maestra siempre que no presta atención, que hay que retarlo, lo mandaba a la dirección. Yo pensaba que sería porque era muy travieso o que tenía un carácter muy fuerte. Y fue cuando él no quiso ir más y yo ya no lo llevé más a ninguna escuela porque él no quería ir. Se ponía muy agresivo. Los chicos, él decía se burlan los chicos y era cierto, después me enteré que los chicos se burlaban de él. Y otro gran tema es el tema del hostigamiento, que le decimos nosotros, o el bullying en inglés. Cómo estos chicos son hostigados por compañeros en los colegios. Los compañeros los joroban, digamos, los gastan, los molestan por la manera que tienen de hablar, que es muy peculiar, o porque no entienden los chistes, o porque son muy literales. Y realmente durante la adolescencia y durante la preadolescencia también son chicos que suelen pasarla bastante mal en los colegios. Es un tema que tenemos que atender en realidad nosotros como sociedad y también dentro de los colegios. ¿Vos te acordás, digamos, qué tipo de problemas a veces tenías con tus compañeros en el colegio? Me molestaban por mi idioma. Por la manera en que hablabas. Hablo México neutro. Un día un nene se burló de él a la salida del colegio y él empezó a pegarle al nene. Tendría unos 9 años y una maestra lo quiso separar y le siguió pegando a la maestra. ¿Y qué te pasa a veces cuando, vos me contás siempre, cuando salís a la calle y tenés que hacer un mandado o te metés en un negocio? A veces, ¿qué te pasa con la gente? Bueno, me peleé con la farmacéutica porque me dijo sobre que me portara bien y eso me molesta a veces. Y yo me porto bien, pasa que la gente piensa que me enojo por falta de buena conducta. Ajá. Y odio esa confusión que la gente se me saque. Claro. ¿Y vos sentís que la gente te entiende o que la gente no te entiende mucho?
No me entiende demasiado, me exigen la gente de este país. Bueno, porque dicen si yo sé leer, si... Bueno, ahí lo conocieron a Gerardo. ¿Vieron este adolescente con Asperger? Yo después se los comparto el videito que está completo, es bastante larguito, pero por ahí me parece interesante y creo que las ideas centrales están en esta primera parte de lo que pasa a nivel social y pasa con muchos adultos con Asperger a nivel social. Esto que, como él dice, se peleó con la farmacéutica. Hacer un trámite y que él lo diga o exija ciertas cosas y que puedan ser entendidas, ¿no? Desde, no sé, una falta de respeto, un canchereo o qué quiere hacer este chico, ¿sí? Cómo puede interpretarse y en realidad estamos hablando de una situación que lo hace a él ver la situación, la realidad de una forma diferente, ¿no? Y que acá creo que es la línea muy, ustedes me dirán, claro, bueno, pero la gran mayoría no somos así. Claro, aquí está el punto en que el punto de la convivencia es justamente manejarnos con empatía, que todos podamos poder manejar el modo de vincularnos, estando atentos y sabiendo que del otro lado no necesariamente tengo un canchero y que viene a hablarme en México, mexicano neutro, como dice él, sino que tengo un joven que tiene una realidad diferente, ¿sí? Si yo conozco que tal vez puede caber la posibilidad que a este cliente mío le esté pasando eso, les aseguro que el modo de cómo vincularse de ustedes también va a ser diferente y que estas preguntas o el decirle, bueno, basta, deja de hablar así, cambia, portate bien, también nuestros modos van a ser diferentes, ¿no? Así que de ahí a que es tan importante el saber que está presente, y les vuelvo a decir, sobre todo con esta condición del síndrome de Asperger, son síndromes de que no han sido diagnosticados a tiempo. Hoy tenemos muchos adultos que funcionan en el día a día, van a la universidad, trabajan, pero tienen estos patrones y estos intereses restrictivos y estos perfiles. Si los conociéramos, los ayudaríamos mucho más para que tengan un nivel de calidad de vida mucho mejor y no que sean los maleducados, los enojones, los sabelotodos, porque realmente ahí hay algo que podríamos hasta potenciarnos nosotros. Imagínense, son chicos que intelectualmente son personas que intelectualmente tienen un mejor desempeño que nosotros, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto del convivir podríamos hacer, primero que ellos tengan un mejor nivel de calidad de vida y nosotros también aprovechar esos puntos positivos, esas fortalezas que ellos tienen, ¿no? A ver, vamos a avanzar con esto. De por sí hay toda una cuestión, vieron que hay muchas películas de autismo que ustedes pueden ver, de decir cuáles son las personas autistas clásicas, como lo decía ahí la doctora, pero sobre todo lo importante es saber de qué, y gracias a lo que ellos pudieron hablar y explicarnos, empezaron a decir de que ellos lo que experimentan es una tormenta sensorial. Tienen tanta dificultad para filtrar todos los estímulos que los rodean, que se produce, vieron como cuando a la computadora, y vuelvo al ejemplo de la computadora, a la computadora le damos mucha información y queremos abrir una ventana, otra, y nosotros decimos, uy, se tildó la computadora y está ahí dando vueltas y dice, espere, que no responde, espere, que el sistema no responde. Bueno, eso es porque intentamos hacer tantas cosas a la vez que el sistema operativo dijo, hoy basta, se tildó, se saturó, le demos tiempo, ¿sí? Bueno, ellos explican que les pasa algo similar. Y que
acá hay en un video de concientización, les voy a mostrar, es muy claro cómo ellos dicen que se sienten. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Fíjense de elocuente el video, ¿no? Con todo lo que son las sensaciones y cómo las van procesando o con esa dificultad para procesar tanto. Nosotros lo que vemos tal vez es el berrinche, el enojo, el grito con la madre, y esa conducta fue desencadenada por esto otro que fue tanto, ¿sí? Y que un simple paseo por el shopping puede ocasionarme esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es necesario? Ustedes dirán, y se va a curar, y el autismo no tiene una cura, porque ya, como les vuelvo a decir, el sistema operativo es así. Lo que sí se busca es que la persona cuente con apoyos, con lo que necesite, justamente para que pueda vincularse medianamente en todas las burbujas sociales, ¿sí? O sea, si hay algo desde lo auditivo, que siempre es algo que lo está molestando, hay personas con autismo que utilizan tapones, y con tapones en el oído pueden hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces, fíjese que es un detalle chiquitito, pero que un detalle que va a ayudar a que no se acumule tanta información y que puedan procesarla mejor. A ver, ahora comparto ya las últimas diapositivas. Un punto que es importantísimo a la hora de hablar de cómo ayudar a las personas con autismo, y en realidad ayudamos a toda persona con discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, es este término que se llama de accesibilidad cognitiva. ¿Vieron cómo uno habla de que hay que buscar accesos físicos a través de rampas, a través de los pasamanos, ¿sí? Facilitar a nivel físico los accesos? Bueno, también a nivel sensorial dijimos que, por ejemplo, la lengua de señas, el sistema braille, los dispositivos son dispositivos que ayudarían a lo sensorial a acceder mejor, ¿sí? Ahora, a nivel cognitivo, en aquellas personas que tengan dificultad intelectual para la comprensión o necesiten la seguridad de que el entorno está todo ordenado, ¿sí? Por ejemplo, que es lo que le pasaría a las personas con autismo, se habla mucho de la accesibilidad cognitiva. ¿Qué es? Que es permitirle a la persona que comprenda de qué se trata este espacio en el que está funcionando. Voy al shopping, el shopping tiene que serlo bastante claro para que sepa de qué se trata el shopping y que hay ciertos negocios y ciertas actividades que puede desarrollar. Si va a una oficina pública, que sepa de qué se trata, dónde se encuentra, qué puede hacer, que si quiere ir al baño, a dónde puede ir, que si tiene hambre, qué puede hacer, si tiene que pedir ayuda, a quién puede buscar. Esa seguridad
esa comprensión se la puede brindar el espacio. Ustedes me dirán cómo. Bueno, el gran punto a la hora de hablar de la accesibilidad cognitiva son las señalizaciones, las señaléticas, ¿sí? Hoy que es muy común decir, a ver, pongo el cartel acá de salida, el cartel de, ¿sí? A esto hay que pensarlo, de que estos carteles deben servir para todos. Primero, no solamente tener palabras, porque hay personas que no saben leer, como veíamos con las personas ciegas, no saben leer, entonces no hagamos solo palabras, o inclusive personas analfabetas o personas que no manejen el idioma. Por lo tanto, podemos incluir dibujos, pictogramas que también ayuden a comprender de qué se trata. El uso de señalética tiene que ser básico y hasta obligatorio en todo lo que son los espacios públicos. Si bien depende de que las personas lo pensemos, tal vez también tengamos que llegar a un momento de que sea necesario normarlo a través de una ley, ¿sí? Justamente porque de esa forma ayudaríamos a todos. Fíjense, hay un cartel de un ejemplo de un cartel poco accesible. El cartel verde está escrito todo el tiempo, Facultad de Educación, planta baja, aula, la flechita, lo sumo que me dice que por lo menos los laboratorios se encuentran a la izquierda, pero el resto no me dicen más que planta baja, planta primera, si yo sé leer. Si yo no sé leer, no tengo modo de llegar ahí, ¿sí? Fíjense este otro ejemplo de un edificio. No es necesariamente un edificio público, creo que es un hospital, que habla de... no es un hospital, era un hotel. Que habla, miren, diferentes pisos, claramente la planta baja se encuentra la habitación, porque están camas, es una habitación, la habitación del 1 a las 6, caminando hacia la izquierda por el pasillo. En la primera planta se encuentra la habitación del 7 a la 12, yendo por la escalera a la derecha, bajando. Y las habitaciones del 14 al 17 se encuentran yendo a la derecha, subiendo la escalera. Y pueden tomar este cuadrado, indica el ascensor. ¿Cuántas personas pueden subirse al ascensor para subir y bajar? Solo 3, ¿sí? Fíjense que no pusieron el famoso cartel capacidad máxima 3 personas. Solamente dibujaron un lado con 3 hombrecitos adentro. Pero este dibujito es más accesible para todos para entender, por ejemplo, el mensaje de la capacidad máxima de un ascensor. En la calle, estos son ejemplos que están probando sobre todo en España, que es donde se empezó a legislar. Fíjense las sendas peatonales. ¿Qué dicen? Para, mira, espera que el auto esté parado, recién cruza. ¿Sí? En 4 mensajitos está dando el paso a seguir, sobre todo para aquellas personas que tal vez socialmente aún no se manejen por su cuenta. Entonces, si hay dificultades para comprender, están estos apoyos visuales para decirnos. Y en el parque hacen lo mismo. Ponen el juego, el dibujito del juego, el nombre del juego, y explican cómo se debe usar el juego. Hacer la fila, subir de a uno, no empujarse, no lanzar cosas, no tirarse desde arriba, sino deslizarse. Si la querés pasar bien, jugá de esta forma. ¿Sí? Están con los dibujitos y los pictogramas explicando cuál es el uso adecuado de cada juego. ¿Sí? Fíjense cómo es de importante, y esto es pensando para todos, ¿sí? Uno dirá, sí, capaz que una mamá va con su hijo que no tiene tal vez ninguna dificultad, pero estos dibujitos también ayudan a que comprendan, ¿sí? O sea, no nos viene mal para todos. Y otro punto importante de la accesibilidad cognitiva es hablar de la lectura fácil. ¿Qué tenemos que pensar? Que toda documentación que esté escrita tiene que estar utilizada con este sistema o método de lectura fácil. ¿Qué significa? Que tiene que ser accesible para todos.
Utilizar un lenguaje claro, cotidiano, si es posible utilizar la letra mayúscula de imprenta, que es la que la mayoría maneja, utilizar palabras cortitas, frases cortas, sumar imágenes, sumar pictogramas que ayuden a entender de qué se trata y sobre todo tiene que estar bien secuenciado. Esto nos habla que hay mucha documentación pública que uno puede manejar, que hay que sentarse a pensarla y hacerla de otra forma, para saber si es necesario modificarla para que todos puedan acceder, ¿sí? Este sistema de lectura fácil es algo, como les digo, que está siendo empezado ya está legislado en España y está siendo aplicado a nivel público, que ojalá que también pueda considerarse acá. Lo hace un grupo de profesionales a la adaptación y después la contrasta las personas con discapacidad. Si un buen número de personas con discapacidad accede a ese documento está validado como lectura fácil, ¿sí? Así que fíjense cómo trabajan a la par justamente para mejorar. Este sería un ejemplo, un documento para las votaciones, ¿sí? Aumentar la participación de todas las personas con discapacidad, bueno, están los dibujitos, todas las personas con discapacidad pueden votar libremente y en secreto, y las personas con discapacidad también pueden presentarse a las elecciones y formar parte del gobierno, ¿sí? Aparece acá el dibujito de la persona diciendo, votame, ¿sí? Fíjense, con pocas palabras, solamente diciendo las palabras y las ideas claves, le están explicando el derecho al voto, ¿sí? Que está en realidad escrito en un documento bastante largo. Acá están las ideas centrales y principales. Para cerrar les comparto esto. Te devuelvo 50 y 20. Por ahí, todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando hablaba con la persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla
no tiene cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y lo grite un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a un restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía